Mis adorados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis corazones preciosos, quiero continuar algo que ayer lo dejé un poquito en el aire, porque necesitamos entender muchas cosas. Nos han puesto tantas trampas espirituales, rituales vacíos, que la gente, la mayoría, pensaba que esa era la salvación. Pero si la salvación viene por conocimiento y no por fe en doctrinas oficiales, ni obediencia a jerarquías, entonces los sacerdotes, los obispos y papas están perdiendo su función, porque no hay ninguna necesidad de intermediarios entre el alma y su fuente divina. Y si el consolamentum puede ser administrado por cualquier persona que ya lo haya recibido sin necesidad de ordenación eclesiástica ni autorización institucional, entonces todo el sistema de poder de la Iglesia había construido durante más de 1000 años ha quedado todo eso obsoleto, pues los cátaros no amenazaban, solo una doctrina amenazaba todo el edificio. Por eso la respuesta fue tan extrema. Por eso no bastó con refutar sus argumentos. Por eso fue necesario destruirlos físicamente, quemar sus cuerpos y sus libros, borrar hasta el recuerdo de que alguna vez existieron. Pero la idea sobrevivió, porque las ideas verdaderas tienen una forma de persistir, que desafía todos los intentos de eliminarlas. Hace 800 años, después de Montsegur, mira a tu alrededor. La película Matrix presenta un mundo donde la realidad percibida es una simulación, diseñada por una inteligencia artificial para mantener a los humanos dormidos y explotados. El arquitecto, el creador de la Matrix, es un ser racional, pero completamente carente de empatía, que ve a los humanos como recursos a ser gestionados. Neo despierta la verdad y descubre que tiene poderes que desafían las reglas del mundo. Falso es la doctrina gnóstica. Con efectos especiales, la serie Westworld explora un parque temático donde androides que creen ser humanos descubren gradualmente que su mundo es una construcción de sus recuerdos, que son implantados, que los consideraban dioses. Son simplemente ingenieros en una sala de control. Ese es el mito del demiurgo, el formato televisivo. Los videojuegos de simulación, como los Simpsons, plantean posibilidades de los seres con alguna forma de conciencia vivan en realidades completamente artificiales, diseñadas para el entretenimiento. La investigación de entidades superiores es la cosmología bogómila, con gráficos en alta definición, y la hipótesis de la simulación de Nick Bostrom lleva todo esto al terreno del argumento filosófico riguroso. Si alguna civilización tecnológicamente avanzada puede crear simulaciones de conciencia, argumenta Bronstone, y si tales civilizaciones tienden a crear muchas simulaciones, entonces es estadísticamente más probable que nosotros seamos conciencias simuladas que conciencias base. No estoy diciendo que Bronson sea un cátaro encubierto. No estoy sugiriendo que las hermanas Wachowski leyeran el libro de los dos principios antes de escribir Matrix.
Lo que digo es que hay ciertas verdades que resurgen una y otra vez en la historia humana independiente del contexto natural, porque corresponden a algo real, las sensaciones de que este mundo no es nuestra verdadera casa, la intuición de que hay algo profundamente mal en la estructura de la realidad, la sospecha de que los poderes que gobiernan este mundo no tienen nuestros mejores intereses en mente. Estas experiencias son universales y cuando se articulan coherentemente producen doctrinas que parecen asombrosamente entre sí a través de los siglos y las culturas. Los gnósticos alejandrinos lo llamaron el mito del demiurgo, los maniqueos lo llamaron el reino de la oscuridad, los volgómilos lo llamaron Satanael, los cátaros lo llamaron Redmundi. Los científicos contemporáneos lo llaman la hipótesis de la simulación. Son nombres diferentes para la misma intuición, la intuición de que vivimos en una prisión disfrazada de hogar y de que hay una salida. Esa salida para los cátaros era la consolementum. Antes de continuar con lo que Guiller me enseñó sobre este sacramento prohibido, déjenme preguntarte algo si este conocimiento está resonando contigo. Es por algo, mi corazón. Yo lo sigo narrando porque yo sé que por más que queramos ocultar, necesitamos recuperar la sabiduría interna que intentaron borrar. Necesitamos saber y entender, porque las cosas que te voy a narrar en los siguientes capítulos van a revelarte cómo los cátaros lograban liberar el alma de su prisión. Es un método que la iglesia más poderosa del mundo necesitó destruir con fuego y sangre. Qué tristeza, ¿verdad? Pues en este próximo capítulo vas a descubrir las cadenas completas de transmisión de este conocimiento, desde las cuevas de los primeros gnósticos hasta los castillos de Languedoc. Conocerás el sacerdote Volgomid, cuyo nombre significa amigo de Dios, y entenderás cómo esta sabiduría cruzó imperios, sobrevivió persecuciones y llegó intacta a los perfectos que morirían, cantando en las hogueras de Francia. La verdad tiene sus propios caminos de supervivencia. Capítulo 3. La cadena de los puros. Pues hay conocimientos que no pueden escribirse en libros, pero no pueden enseñarse en academias, que solo pueden transmitirse de persona a persona, de maestro a discípulo, de mano a mano, a través de generaciones. Los cátaros creían que el consolamentum era exactamente esto, una línea ininterrumpida de transmisión, que comenzaba con los apóstolos de Jesús y llegaba hasta ellos a través de 100 años de historia secreta. Cada perfecto que administraba el sacramento había recibido antes este mismo sacramento de otro perfecto, quien a su vez lo había recibido de otro, y así sucesivamente hasta llegar a las manos de Jesús, que Jesús impulsó sobre sus primeros seguidores. Y cuando comencé a investigar esta cadena, esperaba encontrar mitología, y lo que encontré fue historia. La primera pieza de rompecabezas estaba en Alejandría. En los primeros siglos de esta era cristiana, Alejandría era el centro intelectual del mundo mediterráneo. Allí confluían la filosofía griega, la mística judía, las religiones de Egipto, Persia y la India, y el nuevo movimiento cristiano que se expandía desde Palestina. En este crisol nacieron las escuelas gnósticas, que producirían textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Apocalipsis de Adán. Estos gnósticos no se veían a sí mismos como herejes, se consideraban los herederos de las enseñanzas secretas que Jesús había dado a sus discípulos más cercanos, porque la iglesia oficial enseñaba la fe para las masas. Ellos guardaban el conocimiento para los que estaban preparados. Sus comunidades tenían una estructura peculiar. No había jerarquías rígidas.
Hombres y mujeres participaban igualmente en la enseñanza y los rituales. El bautismo de agua se consideraba solo un primer paso. El verdadero sacramento era una iniciación espiritual llamada apolutrosis, redención que liberaba el alma de los poderes cósmicos que la mantenían atrapada. Esta apolutrosis se transmitía por imposición de manos, y a medida que el cristianismo se fue institucionalizando, estas comunidades gnósticas fueron marginadas y perseguidas. Los textos gnósticos fueron prohibidos y destruidos. Los líderes fueron ejecutados o forzados al exilio. Para el siglo III, el gnosticismo parecía erradicado de los territorios del Imperio Romano, pero para algunos habían huido hacia el este, porque en las montañas de Armenia, lejos del alcance de los emperadores cristianos, ellos sobrevivieron. Comunidades que preservaban fragmentos de la antigua enseñanza. Se llamaban a sí mismos paulicianos en honor a Pablo de Samosata, un obispo del siglo III cuya doctrina había sido condenada como herejía. Los paulicianos rechazaban el Antiguo Testamento como obra de un Dios maligno. Negaban la validez de los sacramentos materiales, como el bautismo, el agua y la Eucaristía. Practicaban la imposición de manos como único ritual de iniciación. Creían que la salvación venía por conocimiento espiritual, no por fe ciega en autoridades eclesiásticas. ¿Suena familiar, verdad? Claro que sí. Durante siglos los paulicianos resistieron los intentos del Imperio bizantino por destruirlo. Establecieron comunidades autónomas en las regiones fronterizas. Algunos incluso fundaron estados independientes que desafiaron el poder imperial. Pero eventualmente la presión fue demasiada. En el siglo IX, el emperador Basilio primero deportó a miles de palucianos desde Armenia hasta los Balcanes, específicamente en la región de Tracia. La intención era debilitarlos, trasladándolos lejos de sus bases de apoyo. El efecto fue exactamente el opuesto. Los paulicianos comenzaron a predicar entre las poblaciones esclavas recién convertidas al cristianismo. Su mensaje encontró oídos receptivos entre campesinos que resentían la explotación de la nobleza y el clero ortodoxo. Y entonces apareció Bogomil, su nombre significa amigo de Dios, o digno del amor. De Dios en antiguo es esclavo. Era un sacerdote rural de Bulgaria en el siglo X, y lo que predijo transformó los Balcanes. El primer documento que menciona a Bogomil es el discurso contra la herejía de los Volgomilos, escrito por el sacerdote ortodoxo llamado Cosmas alrededor del año 972. Es un texto hostil, diseñado para refutar y condenar, pero nos permite construir lo que Bogomil enseñaba según Cosmas. Él afirma que Satanael, el hijo primogénito de Dios, se había rebelado contra su padre y había sido expuesto del cielo junto a los ángeles que lo seguían, privándolos de su gloria celestial. Satanael creó un mundo material para gobernar como sustituto el reino que había perdido. Moldeó el cuerpo de Adán de barro, pero no pudo darle vida. Suplicó Dios que insuflara el alma por su creación, y Dios por compasión lo hizo. Pero esto significaba que dentro de cada ser humano hay una chispa divina que no pertenece a Satanael. La historia humana, según Bogomil, es el intento de Satanael por mantener las almas olvidadas de su origen y el intento de Dios por recordártelo. Satanael estableció religiones que lo adoraban a él, haciéndose pasar por el único Dios. Creó instituciones que esclavizaban a los humanos a la materia. Inventó el miedo a la muerte para que las almas se aferraran a sus cuerpos. Pero Dios envió a Cristo, a su Hijo, para traer el conocimiento de la verdad.
Cristo no tenía un cuerpo material, real, era puro en espíritu, que adoptó una apariencia corporal. Su misión no era morir en sacrificio, sino enseñar el camino de la liberación. Y ese camino era la imposición de manos que transmitía el Espíritu Santo y rompía las cadenas que ataban el alma a la carne. Cosmas se quejaba amargamente de que los bogomilos rechazaban la cruz como instrumento de tortura, no como símbolo de salvación, que se negaban a entrar a las iglesias ortodoxas, que no comían carne, ni bebían vino, ni contraían matrimonio, que trataban a las mujeres como iguales espirituales de los hombres, que se consideraban los únicos verdaderos cristianos y llamaban a la iglesia ortodoxa la sinagoga de Satanael. El movimiento se extendió con una velocidad que alarmó a todas las autoridades para el siglo XI. Había comunidades volgomilas en Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croacia y por toda la costa adriática. Los mercaderes venecianos que comercializaban con los Balcanes entraron en contacto con ellos y llevaron sus ideas a Italia. Los cruzados que pasaban por la región camino a Tierra Santa escucharon sus doctrinas y las discutieron en los campamentos. Y entonces llegaron a Occitania, al sur de Francia, en el siglo XI. Era una de las regiones más prósperas y culturalmente más avanzadas de Europa, pues la nobleza auxiliana había desarrollado la poesía trovadoresca, los códigos del amor, cortes, una tolerancia religiosa inusual para los judíos. Musulmanes y cristianos de distintas tendencias convivían en ciudades como Toulouse, Carcassona y Béziers. En este ambiente llegaron misioneros bogomilos predicando su mensaje. No sabemos exactamente cuándo ni cómo ocurrió el primer contacto. Lo que sí sabemos es que en el año 1167, un obispo bogomilo llamado Nicetas viajó desde Constantinopla hasta el castillo de San Félix, la Gaués, acerca de Toulouse. Allí presidió un concilio que marcó la fundación normal de la iglesia cátara. Nicetas era un hombre de enorme prestigio espiritual. Según las fuentes, había recibido el consolamentum de una línea de transmisión que se remontaba directamente a los apóstoles, pues venía a asegurar que las comunidades occitanas recibieran el sacramento de una fuente auténtica. Y a los primeros obispos cátaros de Occitania, de estos obispos, a cada perfecto que recibió el consolamentum, de cada perfecto a cada creyente que lo recibía en su lecho de muerte. Fueron 100 años de transmisión ininterrumpida, pues una corriente subterránea de conocimiento prohibido que fluía por debajo de la superficie de la historia oficial. Cuando transmitía las confesiones de los perfectos en los calabozos de Inquisición, muchos de ellos mencionaban esta cadena de reverencia. No decían simplemente que en su sacramento era mejor que lo de la Iglesia romana. Decían que su sacramento era el único auténtico, el único que podía trazarse sin interrupción hasta sus manos de Cristo. La Iglesia romana argumentaba, había roto su propia cadena de transmisión. Los obispos que ordenaban sacerdotes habían sido elegidos por emperadores o reyes y por razones políticas, no espirituales. Muchos eran simoníacos que habían comprado sus cargos. Otros vivían en pecado abierto, según la doctrina que Roma misma enseñaba. Un sacramento administrado por un ministro indigno era inválido. Por lo tanto, toda la sucesión de apostólica romana estaba corrompida. Solo los perfectos que vivían en la pobreza absoluta, celestial, en sus datos de castidad total y dedicación completa al Espíritu, habían mantenido una pureza necesaria para transmitir válidamente el Espíritu Santo.
Este argumento era totalmente devastador, porque no podía ser refutado sin reconocer que muchos obispos y papas habían sido efectivamente indignos de sus cargos, cosa que la historia demostraba sobradamente. Un prefecto llamado Pierre, a quien interrogué poco antes de su ejecución, me explicó esto con claridad cristalina. Nosotros no decimos que vuestra iglesia nunca tuvo la verdad, me dijo. Decimos que la perdió. La perdió cuando se alió con el poder temporal. La perdió cuando los sacerdotes recomenzaron a cobrar por los sacramentos. La perdió cuando sus obispos se convirtieron en señores feudales y sus papas en primeros políticos. La perdió cuando empezaron a matar en nombre de Cristo. Cuando Cristo dijo que quien a hierro mata, a hierro morirá. La línea de transmisión espiritual requiere pureza, y vuestra iglesia dejó de ser pura hace muchísimos siglos. Entonces le pregunté, ¿cómo sabéis que vuestra línea no se ha corrompido también? Pierre me miró con una sonrisa triste, porque nosotros no tenemos nada que corrompa, no tenemos riquezas que acumular, no tenemos poder para ejercer, no tenemos territorios para defender, solo tenemos el conocimiento y el sacramento, y el sacramento se valida con sus frutos. Mira a nuestros perfectos y mira a nuestros obispos, quienes viven como Cristo enseñó a vivir y quienes mueren como los mártires murieron, no con ejercicios defendiéndose, sino solos frente al fuego cruzado. Pierre fue quemado 3 días después. Camino hacia las llamas, recitando el Padre Nuestro en occitano. No gritó, no suplicó. Cuando las llamas comenzaron su rostro cerró los ojos para quien se duerme después de un largo día de trabajo. Y yo me quedé con sus palabras resonando en mi mente. La cadena de los puros, 100 años de transmisión de mano a mano, de boca a oído, de corazón a corazón. La Inquisición creía que estaba destruyendo una herejía. No, en realidad estaba interrumpiendo una de las corrientes espirituales más antiguas de Occidente. Una corriente que había fluido subterráneamente durante más de un milenio, emergiendo aquí y allá solo para ser reprimida de nuevo. Pero las corrientes subterráneas tienen una forma de encontrar nueva salida, se filtran. Por grietas imprevistas, resurgen. Nadie esperaba agua. 700 años después de que el último perfecto fuera ejecutado, el conocimiento resurge, con nombres nuevos. Los arcontes, los de la gnosis de los alejandrinos se enseñaba en las universidades con el nombre de estudios religiosos comparados a los textos de Nag Hammadi, enterrados en el desierto de Egipto, para escapar de la destrucción, son ahora bestsellers académicos. La filosofía que subyace al catarismo se discute en conferencias sobre física teórica y ciencias cognitivas. La cadena no se rompió, se transformó. Y quizás escuchando estas palabras, tú estés recibiendo un eslabón de esa cadena, no a través de la imposición de manos, sino a través de algo igualmente real, el reconocimiento, porque el consolamentum es una esencia más profunda. No era un ritual mágico, era un despertar en el momento en que el alma recordaba quién eres realmente. Y ese despertar puede ocurrir de muchas formas. En el próximo capítulo que vamos a narrar, vamos a conocer exactamente cómo funcionaba el consolamentum y lo que experimentaban quienes lo recibían, y por qué representaba una amenaza tan existencialmente para el sistema del poder de la iglesia medieval. Y también vas a descubrir la historia de Escarmonde de Fouac, la mujer noble que se convirtió en la perfecta más influyente de Occitania
y cómo su conversión simboliza todo lo que la cruzada aligense intentó destruir, el sacramento que libera las almas del sacramento de Roma que no podía permitir. Capítulo 4. El sacramento de Roma que no podía permitir. En una noche de invierno del año 1204, la ciudad de Fan tuvo lugar una ceremonia que cambiaría el destino de Occitania. La sala estaba iluminada solo por cirios blancos, que había imágenes religiosas en todas las paredes, pues no había altar ni crucifijo, solo una mesa sencilla donde reposaba un ejemplar del Nuevo Testamento en occitiano y un grupo de figuras vestidas de negro, los prefectos de la comunidad. Ponte fuera a hablar con ellos, por favor, para que las cosas puedan salir bien. De estas figuras vestidas de negro, los prefectos de la comunidad, frente a ellos estaban todas las cosas más que claras. Era como una hermandad. Aproximadamente una era familia del conde de Fuas, viuda de un noble importante, madre de varios hijos ya adultos. Había cumplido todos los deberes de la sociedad. Esperaba de una mujer de su rango y ahora estaba a punto de renunciar a todo, pues el prefecto que presidía la ceremonia era Guilabert de Castres, el obispo cátaro de Toulouse y uno de los hombres más respetados en el movimiento. A su lado estaban los otros perfectos y perfectas que servían de testigos a Guilabert, y comenzó lavándose las manos con agua limpia antes de tocar el texto sagrado. Este gesto simbolizaba la pureza requerida para transmitir el espíritu. Luego se volvió hacia el Escarmonde y comenzó a explicarle como si fuera la primera vez que lo escuchaba, los fundamentos de la fe que estaban a punto de abrazar. Le habló a los dos principios, bueno y el malo. Le habló del alma divina atrapada en la carne y le habló del Cristo como mensajero de luz, que vino a despertar a los dormidos. También le habló del camino de regreso al reino del Padre. Escarmonde ya conocía todo esto. Llevaba años existiendo a las reuniones de los creyentes, escuchando las prédicas de los perfectos y estudiando las escrituras de Occitano, pero el ritual quería que escuchara de nuevo y que reafirmara conscientemente su elección. Y cuando Guilabert terminó su exposición, recitó el Padre Nuestro explicando el significado de cada frase. Padre nuestro que estás en los cielos. Se refería a Dios de este mundo. No, no se refería a Dios de este mundo, sino al verdadero Dios que habita más allá de la creación material. Venga tu reino significa la liberación final de todas las almas de su prisión de carne. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Expresaba la esperanza de que el mundo material fuera eventualmente redimido o disuelto. Y cuando la explicación concluyó, Escarmonde había recitado el Padre Nuestro por sí misma, demostrando que lo comprendía y que lo aceptaba. Entonces comenzó la parte más solemne del ritual. Guilabert preguntó a Escarmonte, ¿desea recibir la oración? El término de los cátaros usaban para la consolamentum. Ella respondió que sí, que lo deseaba con todo su corazón, que pedía la misericordia de Dios y de buena iglesia. Gilderbert preguntó si prometía entregarse a Dios y al Evangelio. No mentir nunca, no jurar jamás, no matar a ningún animal, no comer carne, ni huevos, ni queso, ni ningún alimento que proviniera de la generación carnal, no tocar conscientemente a ningún hombre, no salir sola sin compañía de otro perfecto. Escarmonde prometió todo esto. Gilbert preguntó si aceptaba sus compromisos literalmente sin coacción. Comprendieron todos que significaba renunciar a la vida mundana para siempre. Escarmonde confirmó que lo aceptaba. Entonces Gilbert y los perfectos presentes
impusieron sus manos sobre la cabeza de Escarmonde, mientras recitaban la fórmula ritual. Padre Santo, recibe a tu sierva en tu justicia, y envía sobre ella tu gracia, tu Espíritu Santo. En este momento, según la creencia cátara, el Espíritu Santo descendía sobre quien recibía el consolamentum. El ángel despertaba de su amnesia cósmica, recordaba su origen divino, y aunque siguiera atrapada en un cuerpo material, quedaba sellada para la liberación cuando ese cuerpo muriera. El alma no transmigraría a otra prisión de carne, regresaría directamente al reino de la luz, y los perfectos y perfectas presentes besaron a Escarmonte en señal de comunión espiritual. Y desde ese momento, Escarmonde de Fúas era una perfecta. Ahora bien, necesito explicarte lo que significa exactamente la perfecta. Un perfecto no era simplemente alguien que creía en la doctrina cátara. Los creyentes eran miles. Un perfecto era alguien que había hecho un compromiso absoluto y sin retorno. No volvería a comer carne ni ningún producto animal, excepto pescado. No porque los cátaros creyeran en el vegetarianismo como opción ética moderna, sino porque todo lo que provenía de la reproducción sexual era creación de Redmond D. Los animales se reproducían sexualmente, por lo tanto, sus cuerpos y sus productos estaban contaminados por el principio malo. El pescado era la excepción porque se creía que no se reproducía sexualmente, pues era una creencia errónea, pero muy común en la Edad Media. Y muchos pensaban que no se debería tener relaciones sexuales. El celibato no era una disciplina impuesta externamente, sino una consecuencia lógica de la doctrina de procreación, pues este mecanismo era dirigido por Red Mundi y atrapado por almas de la materia. Es importante que tomemos reflexión de todo lo que estoy leyendo, mis amores, porque todas estas cosas es lo que han obligado, y nosotros queremos que ustedes entiendan, que nos demos cuenta todos, que nos han prácticamente hecho prisioneros para llevar, obedecer, asistir y hacer exactamente lo que ellos han deseado que hagamos toda nuestra vida. Y ahorita, todas estas mentiras, todas estas blasfemias, estas cosas irreales que han hecho con los primeros seres humanos donde dirigíamos cátaros, ha sido algo muy fuerte. Y si yo me he atrevido a narrar todo esto, mis corazones preciosos, es porque de ahí he querido sacar un poquito de esas cosas, de esos sacrificios. Por eso es que necesitamos cambiar todo eso. Necesitamos predicar una enseñanza plena, una autoridad espiritual. Y sobre todo necesitamos tener una certeza absoluta de que nuestra alma ya está sellada para la salvación. Ahora quiero que te des cuenta por qué nos aterrorizaban y nos hacían creer que la iglesia de Roma, el sistema eclesiástico medieval, se basaba en la intermediación. Nos obligaban a hablar con los sacerdotes, administraban los sacramentos, los obispos, ordenaban a los sacerdotes, el Papa confirmaba todas las cosas y se tapaban muchas cosas que no deseaban que nosotros nos enteremos. Hasta ahora mis corazones preciosos han hecho y han deshecho con nosotros como ellos lo han decidido. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir los ojos, porque ya pasó todo el tiempo donde todos los seres humanos agachaban la cabeza, se arrodillaban hacia adelante y pedían disculpas por todo, porque la gran mayoría de los seres antiguos tenía miedo a ser castigado,
Tenía miedo a que si se enteraban de que no eras lo que ellos querían que seas y te mandaban pues a asesinar, así como los quemaban esas personas que su única culpa fue adorar al verdadero Dios. Entonces necesitamos entender, mis amores. Necesitamos abrir los ojos. Por eso es que hoy día he querido seguir hablando de los cátaros, pero con un poco de tristeza en el corazón, porque en realidad los que vivieron en esa época la han pasado muy mal. Han sido muy oprimidos. Y eso es lo que ahora no lo podemos permitir. Ahora tenemos que abrir nuestros brazos de par en par para recibir y darnos cuenta que lo más hermoso que todos tenemos y queremos está en nuestra chispa divina, en esa velita que arde, arde, arde y que todos la tenemos dentro. Por eso yo te invito, mi corazón, a que tengas una vela encendida en tu casa y que la visualices todo el día hasta que tú sientas que ya cumpliste y que ahora ya la llama trina está en tu cabeza y ya no tienes preocupación de nada porque la llama trina ya está en ti y tú ya la has aceptado porque ya eres la misma llama insustenta. No tengas miedo. Todo, todo. Si te dicen cualquier cosa, que lo malo que va a pasar, que hay una guerra, que por aquí, que por ahí, todo eso es falso. Todo eso lo hacen para confundirte, para tenerte maniatado, para tenerte desesperado, para que estés preocupado, para que no sepas qué hacer. No debemos darle poder a esas cosas, mis amores. Ya es momento de abrir los ojos a la verdad. Ya es momento de que tomes reflexión de todas las cosas. Y si no lo haces, va a ser tu culpa. Por eso yo te pido y te invito a que de repente quizás te estoy cansando con mis charlas, pero de alguna manera quiero que te des cuenta lo que han hecho con nosotros por muchísimos años. Pero ahora ya no se va a poder, ahora ya es más difícil, porque ahora ya todos estamos despiertos. ¿Verdad? Claro que sí, mis amores. Miren mis corazones preciosos. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Besitos. Estamos en contacto. Gracias. Hasta prontito. Chao.